Espacio Sofía. Historias inspiradoras, palabras que transforman. Un lugar para integrar la espiritualidad en tu día. Espacio Sofía en Citas de Radio. Una cita para desplegar el alma. Bueno, y esta música nos empieza a poner un poco en clima para la columna del Espacio Sofía. Y tenemos el agrado de estar en comunicación con Fabiana Fondevila. Ella es escritora, oradora y creadora de los talleres Alumbre. Son encuentros diseñados para ayudar a alumbrar lo más auténtico de las personas. Es un gusto para mí darte la bienvenida a Citas de Radio. Fabiana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por convocarme. Bueno, mi nombre es Elisa Peirano, no me presenté. Y queríamos un poco conversar con vos, Fabiana, con toda la trayectoria que has tenido dando estos cursos y bueno, y con tus libros y demás, sobre el tema de los mitos y las historias arquetípicas en nuestra vida cotidiana. ¿Qué vendría a ser un mito? Para bajárselo a la gente que nos está escuchando. Claro, por supuesto. Mira, un mito es una historia, son historias que los seres humanos nos venimos contando desde el principio de los tiempos. Originalmente las culturas originarias las contaban alrededor del fuego, a la noche, se pasaban de generación en generación como un legado. Eran historias, que narraban cómo se había iniciado el mundo, qué era una persona, qué función tenían los distintos animales, cuestiones que tienen que ver con el clima, en fin, buscaban como explicarnos la vida, o sea que son cuentos que nos contamos a nosotros mismos para explicarnos de qué se trata la vida. Tienen distintas funciones, los mitos como eran en ese entonces en las culturas originarias ya no funcionan más de esa misma manera, ya no nos quedan como mitos hegemónicos que nos sirvan a todos por igual, porque se fue atomizando esto y con la cultura, digamos, las culturas de los distintos pueblos fueron quedándose con sus propios mitos y eventualmente fueron perdiendo alguna de sus funciones. Entonces, si te parece, yo lo que les podría contar es lo que decía Joseph Campbell, que es el gran mitólogo, un autor maravilloso que recomiendo mucho que lean. Varios de sus libros hablan sobre esto, y él descubrió, tras mucho estudio de los mitos del mundo, que hay como 4 grandes funciones de los mitos. ¿Te parece que les cuente eso? Perfecto. Bueno, las 4 funciones son, la primera función que cumplen los mitos es la llamada la función mística o metafísica, y básicamente tiene que ver con ayudarnos a aceptar las precondiciones de la existencia. Quiere decir, hay cosas que nos cuestan mucho de la vida, sin ir más lejos, la existencia de la muerte, ¿no? La existencia de la enfermedad, el hecho de que todo es finito, el hecho de que tenemos que matar para comer. Todo esto ya a nuestros antepasados más arcaicos les costó mucho cuando la conciencia se despierta a este aspecto difícil, ¿no? De la vida. Entonces los mitos ayudaban a reconciliarnos con esta verdad, con estas verdades difíciles, pero no de cualquier modo, sino con asombro y gratitud. ¿Sí? No como peleándonos y diciendo, bueno, hay que aceptarlo porque no hay otra, sino con asombro y gratitud. Esa es la función mística. La segunda función es cosmológica y es explicarnos cómo funciona el mundo, lo que decía hace un ratito, ¿no? Cómo funciona, qué es la Tierra, cómo giran los planetas alrededor del Sol, cómo funciona todo lo que tiene que ver con el mundo natural y biológico, pero desde una mirada que haga sentido, que nos haga sentido a nuestra alma, ¿no? Que la podamos aprender. Esa es la función cosmológica que hasta cierto punto la fue tomando la ciencia, hasta cierto punto. La tercera función es la sociológica, y esa es ayudarnos a vivir en sociedad, explicarnos cuáles son las reglas morales de nuestra sociedad en la que nacimos, cómo debemos comportarnos, qué está bien y qué está mal en nuestra cultura y en nuestra cultura familiar. Y la última función es la pedagógica o psicológica, y eso tiene que ver con ayudarnos a crecer, a habitar las distintas etapas de la vida. Por ejemplo, cómo es ser niño, cuáles son las reglas para ser niño, cómo es dejar de ser niño y hacernos adolescentes, cómo lidiar con todos los cambios que eso implica, cómo dejar la adolescencia para ser un joven adulto, y así hasta el final, cómo abrazar la vejez, cómo abrazar la muerte cuando llegue ese momento. Esta última función a veces la cumplen algunos personajes en nuestra cultura moderna, los psicólogos, los curas, pero seguimos necesitando de esa guía de los mitos a los que podamos acceder, o los mitos personales, que es otro tema que podríamos abrir. Así que qué interesante, Fabiana, todo lo que nos contás. Ahora, volviendo al que el mito es una historia que nos contamos para explicarnos la vida, ¿no? Sí. Vos decís que ya no hay tan grandes mitos que explican la misma historia para todos, pero sin embargo el ser humano sigue
como decías vos recién, sufriendo por las mismas cosas, existencialmente hablando. Sí, sí. Lo que pasa es que lo que no tenemos literalmente, no tenemos, o sea, mejor dicho, no tenemos literalmente un cuento que nos contemos para, si vos te pones a preguntar en las distintas familias que conoces, cómo lidian con la muerte, cómo lidian con las dificultades, con la adversidad económica, cuando hay una enfermedad en la familia, cuando hay una discapacidad, cualquier situación que la vida, con la que la vida nos enfrenta, cómo lidian con el envejecimiento, cosas muy naturales también. No todos van a apelar al mismo cuento. En algunos el cuento será, bueno, la vejez es una macana y es una cosa horrible, pero hay que lidiar con eso, no nos queda otra. De alguna manera, eso es un mito informal de esa familia. Y otra familia quizás diga, envejecer es hermoso porque implica ir accediendo a la sabiduría y a un lugar a ser honrado, ¿no? El saber de los ancianos y la posibilidad de ayudar a los más jóvenes a aprender. Ese es otro mito. Vos fíjate que entre esos dos mitos hay formas de vivir muy distintas, ¿no? Porque si uno toma el envejecimiento como un castigo, va a vivir con mucha amargura ese envejecimiento y con mucha resistencia y va a hacer todo lo posible por demorarlo y por desoírlo. Y otra familia donde eso por algún abuelo o algún linaje familiar se enseñó de otra manera, van a ir accediendo con más gracia, ¿no? Al envejecimiento, van a ir aprendiendo y van a entender que no todo es cuesta abajo en la medida que vamos envejeciendo, sino que hay cosas que tienden a ir mejorando con la edad. Pero mucho de eso tiene que ver, o sea, cómo vivimos esta experiencia tiene mucho que ver con el cuento que nos contaron en nuestra familia, en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Y por eso digo que son, sí, perdóname. No, y uno puede, digamos, modificar esos cuentos en la medida que uno los registra y las hace conscientes, puede ir a buscar otros cuentos que le gusten más o que le cierren más. Absolutamente, de eso se trata el trabajo de lo que algunos autores llaman mitología personal, justamente porque hoy no tenemos mitos hegemónicos y esto tiene un costado positivo y uno negativo. Por un lado, al no tener un gran mito, imagínate si fueras, no sé, Ona o Mapuche o Yanomami o a cualquier cultura originaria, uno le van contando de qué se trata la vida y cómo hay que actuar en cada momento. Entonces, eso da una gran seguridad, porque siempre hay un lugar a donde apelar, pero a la vez hay poca libertad en esos relatos cuando hoy en día casi no queda eso, ¿no? Pero cuando se vivían en culturas donde no habían influencias externas, ese mito era el mismo para todos, y las reglas eran las mismas y los cuentos eran los mismos. Eso, como te decía, daba mucha seguridad y mucha guía, pero por momentos, pero también al mismo tiempo quitaba libertad. Hoy no tenemos la seguridad, ni tenemos la guía, pero sí tenemos más libertad para poder observar, transparentar cada uno sus propios mitos, de acuerdo a qué mitos estamos viviendo. Y sí se pueden modificar, pero esto es un trabajo de la conciencia. Básicamente comienza, bueno, en mi libro lo menciono porque viene al caso, mi libro se llama Donde vive el asombro, prácticas para cultivar lo sagrado en la vida cotidiana, y hay un capítulo que se llama El pico visionario, que es esto de la mirada mítica, por qué debemos desarrollarla y cómo. Entonces ahí hay un montón de prácticas, yo te voy a mencionar 2 o 3 ahora, pero ahí sepan que hay mucho más información. Empezar por hacernos buenas preguntas, esto es fundamental. ¿Qué es lo que me da propósito hoy? ¿Qué es lo que valoro? ¿Qué es lo que me resulta sagrado? ¿Qué significa éxito para mí? ¿Quién me dio el mapa según el cual estoy viviendo? ¿Cuáles son mis regalos? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis anhelos más profundos? ¿No? Bueno, un montón de preguntas uno se puede hacer y debiera hacerse seguido, digo, cada 5 años volver a repensar cómo estoy viviendo y por qué estoy persiguiendo en la vida, que estoy creando. Y en la medida que uno va viendo si ese mito que me rige, por ejemplo, no sé, doy un ejemplo cualquiera, una persona para cuya familia siempre fue muy importante lo académico, los logros académicos, o los logros económicos, o lo que fuera. Y entonces se mata estudiando, o se mata procurando cada vez un cargo más alto en una empresa. Puede llegar un momento donde se pregunta, ¿cuál es el mito que estoy viviendo? El mito podría ser que el éxito económico es lo más importante en la vida. En el momento que transparento esa creencia, que forma parte de todo un mito, yo puedo decir, bueno, ¿y es así para mí? ¿Yo considero que el éxito económico es lo más importante en la vida? ¿O hay otras razones? Hay otros objetivos que yo podría decidir perseguir que son más importantes en lo profundo? Entonces, en el momento en que veo el mito por el que me estoy moviendo, lo puedo soltar y puedo elegir un nuevo mito y decidir que mi nuevo norte va a ser
el disfrute del momento, por ejemplo, o los vínculos, o cumplir una misión solidaria para los demás que me rodean. Entonces, uno es dueño de su destino en tanto y en cuanto lo puede ver según qué leyes y reglas implícitas, inconscientes se está moviendo. Esas reglas implícitas forman parte de esto que llamo mitología familiar o mitología personal. Ya no son mitos culturales, porque como te decía, acá en la Argentina vas a encontrar que cada argentino más o menos vive según algún mito distinto. Solo algunos nos aunan, pero hay muchos que son culturales, familiares, religiosos. Entonces necesitamos ir a ver el mito de cada uno ahora, ya no de toda una sociedad. Y el momento en que lo vemos lo podemos modificar. Y eso es la libertad máxima, el poder reescribir el propio mito. Claro, eso es tal cual el poder elegir el propio destino acorde a, o sea, no acorde a los mitos que uno venía viviendo, sino a los que uno elige, ¿no? Me quedo con esto que dijiste de que cuando lo puedo ver, lo puedo soltar. Exacto, lo puedo reescribir, porque si bien, a ver, quiero contar otro aspecto de esto, voy a tratar de ser clara. Por un lado está esta mitología personal que tiene que ver con las razones por las que hago lo que hago, ¿no? Los patrones que estoy encarnando y representando en el mundo, como si fueran los roles que alguien me adjudicó y que yo puedo decidir si voy a jugar esos roles, esos papeles o no. Pero la mirada mítica, que les decía en este capítulo está bastante más largamente explicada, la mirada mítica tiene que ver con, ahora soltando, ya no hablemos de mitos particulares, unos u otros mitos, sino la mirada mítica. La mirada mítica tiene que ver con entender que la vida humana o que la vida se trata de algo más profundo que el simple accionar de cada día, que yo soy mucho más que una escritora o una periodista o un médico o una persona de 50 años o una mamá de 4, soy mucho más que el rol que estoy desempeñando en la vida. Y ese ser mucho más tiene que ver con una mirada espiritual. Los mitos remiten a eso, a la idea de que hay una misión más profunda, que hay una realidad más profunda que nos habita y que es el misterio de la existencia, básicamente, el misterio, yo diría, atravesado por el amor. Entonces, tener una mirada mítica es soltar un poco la coyuntura que estamos viviendo, sea buena o mala, y darnos cuenta periódicamente, recordar que esto se trata mucho más de si entrego el trabajo a fin de mes, si pago las cuentas, bueno, pagar las cuentas vamos a tener que pagar, pero si me va mejor o peor en lo económico, si tengo un título o no lo tengo, si estoy sola o estoy en pareja. Todas esas circunstancias son circunstancias que no digo que no sean importantes, pero si miramos con mirada mítica, que es como el símbolo que yo uso en el libro es de una montaña, como si uno mirara desde arriba, con perspectiva, y entonces uno pudiera decir, ¿de qué se trata mi vida? Bueno, no se trata de cada hecho puntual que va ocurriendo, sino de la película que se arma con todas esas cosas que van pasando. Y esa película no tiene que ver, insisto, con lo mundanal y lo coyuntural, sino que uno podría decir, ¿cuál es la historia que estoy viviendo? ¿Es una historia de amor? ¿Es un misterio? ¿Es una comedia? Como mirar con un poquito de distancia y poder anclar nuestra vida en el misterio, en lo infinito. Esa es la mirada espiritual que nos ayuda a salir un poquito del pequeño yo, de esa mirada que a veces nos angustia y nos pone ansiosos, ¿no? Porque si todo se trata de si me va bien o mal en esto que estoy haciendo hoy, pareciera que cada circunstancia es muy importante. Pero si nos podemos abstraer un poquito y mirar más lejos, con más distancia, uno podría ver que una vida puede ser como un tapiz precioso porque tengo una linda relación con mis vecinos, porque hay un árbol afuera de mi casa, porque salió el sol, porque hay amor en mi vida, porque soy buena persona, porque mi corazón ama. Y todo eso es una mirada como más abarcadora que si me fue bien o mal en alguna cuestión. No sé si se entiende lo que estoy aludiendo. Clarísimo. Clarísimo. Bueno, entonces qué suerte, a eso nos ayuda la mirada mítica, a anclar nuestra vida en el panorama mayor, en el misterio, en lo infinito, en el amor. Y no es algo que hagamos muy cotidianamente, porque no lo promueven mucho las culturas modernas, las sociedades modernas, más bien están empecinadas en el pequeño logro cotidiano, en el estatus, en el dinero, en la competencia. Entonces no hay mucho alimento para el alma en estas culturas y nos lo tenemos que proveer solos, ¿no? Y esto es un trabajo, pero es un hermoso trabajo, el ir buscando cuáles son esas luces en el camino que me conectan con una mirada más grande, más compasiva, más amorosa, más generosa,
hay que buscarlo en el arte, en la poesía, en las películas también, porque los mitos, ojo, que primero eran, como te decía, cuentos contados alrededor del fuego, pero después empezaron a ser novelas escritas, películas hoy, cuentos de hadas. Los cuentos de hadas eran mitos también en forma de cuentos para niños. O sea, los cuentos que nos contamos los seres humanos siempre tienen elementos míticos, porque los mitos nos habitan, es una dimensión del ser. Entonces, por más que no vivamos en las cavernas y vivamos en edificios de muchos pisos, hay un aspecto de nuestra alma que tiene afinidad con el lenguaje mítico. Entonces, si observamos un cuento de hadas, vamos a encontrar ahí los mismos patrones que en los grandes mitos de la historia, que en los textos religiosos, que en las novelas. Son historias que se repiten y se repiten porque nos hablan de quiénes somos. Fabiana, un gran mito que se repite es el viaje del héroe, que bueno, sería otro tema a desarrollar, ¿no? Nos quedamos con esta frase: anclar nuestra vida en una mirada mayor. Quedémonos una mirada más amplia que tiene que ver con el amor, claro. Quedemos con esa frase mítica para reflexionar después de esta entrevista. Muchísimas gracias, Fabiana, por estos minutos con Citas de Radio. Muy amable. Al contrario, gracias a ustedes. Que tengas lindo día. Bueno, nos ha dejado pensando Fabiana Fondevila, escritora, oradora y creadora de los talleres Alumbre, autora de ¿Dónde vive el asombro? En Espacio Sofía. Bueno, y los créditos de la música de este Espacio Sofía, este piano tan maravilloso que escuchan, es de autoría de Violeta Reinal. La pueden conocer en Instagram, su cuenta es bio, de biografía BIO, Violet, B corta, en Instagram. Violet. Es esta compositora, esta pianista que nos compuso la música para Espacio Sofía. ¿Te gustó esta conversación? Te esperamos todos los días en sofiaonline.com.ar.